Bienvenidos al ciclo de ponencias con la música a ninguna parte. Soy Enrique Pacheco, de este acto soy músico amateur, Sí, sí. Es la musical de Santa esto de ir Cecilia con de la Canals. música a ninguna parte. Son todos... De mesas redondas está organizado por un grupo de músicos valencianos que buscan mejorar y perfeccionar la figura del director. Han contribuido en esta iniciativa Vicent Mengual, director y profesor de trombón, Rubén Penedès, compositor y profesor de análisis y armonía, Josep Domínguez, director y profesor de saxofón, Jordi Girbés, director y profesor de fagot, Borja Martínez, director y profesor de trompeta, y Josep Ros, compositor, director y profesor de percusión. Son los organizadores de este ciclo de conferencias con la música a ninguna parte. Os explico unos datos importantes y de forma muy rápida. Las videoconferencias se realizarán entre octubre de este 2020 y junio de 2021, siempre en horario de domingo a las 6 de la tarde. Cada ponencia estará basada en una conferencia temática por parte de nuestros directores invitados y al finalizar cada una de ellas se abrirá un turno de preguntas que podrán hacer los asistentes previamente inscritos. Para hoy y para este ciclo de conferencias, porque hoy es un resumen, contamos con un cartel de lujo para estas mesas redondas. Son Cristóbal Soler, Beatriz Fernández, Llorenç Mendoza, Pablo Marqués, Vicent Balaguer y Juan Carlos Civera. Hoy cada uno de ellos nos va a presentar el tema del que hablarán en su conferencia. Hoy no habrá turno de preguntas, pero sí las habrán las ponencias individuales de cada uno de ellos a partir del mes de octubre. Y vamos a presentarlos al primero, a Cristóbal Soler, que es director artístico de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, director musical y artístico del Festival y Concurso Internacional Cuyen Arts, director de la Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y presidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta. Ha sido director invitado del Teatro Lírico Nacional de Zarzuela y director asociado y principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Navarra. También fue fundador y director de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia. Su ponencia será el domingo, día 18 de octubre, y nos presentará el tema Gestión Musical y Proyectos Artísticos. Don Cristóbal Soler, buenos días, es tu turno. Buenos días, Enrique. Saludo a todos los ponentes, igual como a las personas que estáis escuchando. Solo una pequeña observación, que has comentado que he sido director invitado del Teatro de Zarzuela. Ahí he sido director musical durante 5 años. Pero bueno, a lo que estamos aquí era la introducción un poquito a la gestión. Como decías, la temática gestión artística. Yo creo que está intrínseco en los músicos, en nuestra formación musical, la parte de la creatividad, y la creatividad y la gestión van ligadas, van cogidos de la mano. Lo que vamos a hablar en mi ponencia será sobre proyectos que tengo la experiencia, que he realizado, que estamos realizando, y lo que quiero poner en valor es de los criterios que son fundamentales en cualquier proyecto artístico, de los criterios que en nuestra formación hemos adquirido, porque más joven me daba cuenta de que proyectos artísticos los gestionaba personas que incluso no eran músicos. Es más, también tengo compañeros que son profesores en la universidad de gestión y me dicen, Cristóbal, al menos ya muchos de los que estudian gestión artística, musical, ya tienen formación musical, ¿no? Yo pensaba, pero bueno, es que esto debe ser fundamental. Pero es curioso, ¿no? No voy a citar instituciones ni nombres, pero yo me he encontrado farmacéuticos que eran directores de auditorios, melómanos, eso sí, melómanos, pero que tenían carreras universitarias, unas formaciones, pero en cuanto a criterios musicales, pues se dejaban llevar un poquito por su buen gusto o esa afición, ¿no? Es verdad que al final siempre hay mucho de oficio, mucho de oficio. ¿Por qué digo esto? Porque yo animo a muchos músicos en su formación o a algunos directores que nuestra parte creativa la tenemos que utilizar. Y sobre todo ahora en los tiempos que cuando había dinero, a la hora de programar, a la hora de gestionar, no era tan complicado, porque con dinero pues podías programar, podías tener, pero claro, ahora llegamos a un punto que lo más importante es que esa programación, esa gestión tenga una excelencia musical, y eso obliga a que tú tengas que hacer una selección en cuanto haces una programación. Luego, como músico que somos todos,
conocemos el escenario y sabemos cómo podemos inspirar al público, no solo a la agrupación o al grupo que tú tienes delante. Resumiendo, vamos a hablar de lo que, por una parte, lo creativo, por nuestra parte, mencionaremos en mi ponencia, hablaré de este nuevo festival que hemos creado en Cullera, que es el Concurso Internacional de Violín. Nosotros tenemos que estar siempre observando qué está pasando, ¿no? Es decir, mucha gente, yo recuerdo cuando me reuní con el alcalde, ¿no? Por poner una anécdota, y vamos, Cristóbal, tuve la suerte que el alcalde es músico y entró en la banda en Santa Cecilia de Cullera con la percusión, ¿no? Jordi Mayor, persona estupenda, ¿no? Que está haciendo muy buena labor en Cullera. Y esto, me gustaría hacer un proyecto que quedara en la ciudad, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Y dije, en España había un concurso maravilloso que Ibizain conoce muy bien, que era el concurso Pablo Sarasate, pero que por un tema económico, así con la crisis, desaparece. España se queda sin un concurso internacional de ese nivel. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un concurso internacional, un buen tribunal, con la Orquesta Valencia? Y lo hemos puesto en marcha. Y ahora lo anecdótico, cuando cogemos el modelo que tenía Navarra, un modelo de gestión, un modelo económico, y ahora viene la sorpresa. El concurso internacional Pablo Sarasate costaba 300.000 euros. El concurso internacional de Cullera Arts, que no cuesta, como entenderéis, tanto dinero, tiene a nivel gestión la misma fórmula y no llega a los 50.000 euros. Es decir, hay una labor que donde marca la diferencia es la gestión. Es decir, no solo obviamente necesitamos recursos económicos, pero muchas veces es mucho más importante una buena gestión, es decir, unos objetivos en el que tú con ello puedas hacer una captación de patrocinio. También captación, es decir, tú tienes que acercar el proyecto a la sociedad. Eso es fundamental. Por ejemplo, ahora cuando creamos la Asociación Española de Directores de Orquesta, que también hablaré, pues bueno, en este momento somos casi 100 socios y estamos haciendo una política, como estoy diciendo ahora, pero una Asociación Española de Directores de Orquesta, eso no ha habido nunca. Pues bueno, la está yendo y estamos haciendo el proyecto cara a la sociedad con instrumentos, con herramientas que hoy en día se están utilizando, como son, por ejemplo, las redes sociales o Instagram. Es decir, que creo que la gestión, hoy por hoy, el título yo siempre diría, es una dirección artística innovadora. Innovadora en el que sabes plantear una labor desde el liderazgo, con todo tu equipo bien, digamos, implicado, bien motivado y siempre a dos bandas. Yo siempre a mis alumnos de los directores de orquesta digo, por favor, no dar la espalda al público. ¿Cómo que un director no dar la espalda al público? Esto es a veces una frase hecha que comento, ¿no? Por eso considero que cualquier proyecto artístico, desde una banda, una orquesta, no remunerada, amateur profesional, necesita de una muy buena gestión. Obviamente, el director puede rodearse de personas que tienen esa formación en la gestión, pero siempre asesorado por una persona, en este caso cada uno de los ponentes somos directores de proyectos, directores artísticos, donde sí dominamos los criterios en este caso musicales. Pues de esto vamos a hablar en la próxima ponencia, del Festival de la Sala Música Religiosa de Cuenca, de AESDO, del proyecto AIDO, que es un proyecto académico internacional de dirección de orquesta, y de otros proyectos. Muchísimas gracias. Un placer, Cristóbal. Será el día 18 de octubre. Gestión musical y proyectos artísticos. Ese es el resumen, aunque vemos que abarca muchísimas situaciones que nos explicarás el día 18 de octubre a las 6 de la tarde. Vamos a seguir, vamos a continuar. La segunda, segunda en femenino, en participar será Beatriz Fernández, quien ha estado al frente y colaborando junto a diversas agrupaciones bandísticas y orquestales, destacando las bandas municipales de Valencia, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y la Orquesta de la Comunitat Valenciana, la Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y Orquesta del Conservatorio Cherubini di Firenze, entre otras. En la actualidad realiza el posgrado de dirección de orquesta en repertorio contemporáneo junto al maestro Arturo Tamayo en el Conservatorio de la Svizzera Italiana de Lugano, en Suiza, y es directora de la Sociedad Musical Lira Castellonera
así como de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia. Su intervención será el domingo día 13 de diciembre. Nos hablará del tema La música al paso del siglo. La música al paso del siglo, el día 13 de diciembre, con Beatriz Hernández. Beatriz, buenas tardes, es tu turno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Pacheco, por esta introducción. Como no, primero agradecer a todos aquellos que habéis organizado este encuentro y también a todos los profesores y maestros que puedo compartir ponencia y bueno, que nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, que me encanta estar rodeada de todos vosotros. Así que, bueno, realmente, tal y como ha avanzado Enrique Pacheco, el título de La música al paso de siglo, realmente me viene principalmente por últimamente, hace un par de años, por la inquietud que me venía rondando por la necesidad de saber qué más había después de esa segunda escuela de Viena, ¿no? Con Schoenberg, Webern y digamos, este tipo de música que estaba dentro de un hilo de música contemporánea. Y fue donde a raíz de estas ideas que tenía, fue cuando ya vi un poco la necesidad de buscar personas, directores, en este caso como Arturo Tamayo, que es un director especializado en el repertorio contemporáneo. Y bueno, tal y como has dicho, estoy empezando, este año pasado ya he estado empezando a estudiar con él en la Física Italiana, en Lugano, en Suiza. Y bueno, ya te digo que esto fue para mí y es para mí muy importante para la visualización del músico como tal integrado y buscar realmente el presente con perspectivas de futuro, ¿no? Entonces sí que es cierto que actualmente conocemos mucha gente como Luis de Pablo o José María Sánchez Verdú, ¿no? Que están de alguna manera en esta nueva música con un nuevo lenguaje, como no hasta llegar a nuestro valenciano Francisco Coy, que es conocido ya internacionalmente y que lo tenemos entre nosotros y que también sigue esta línea de la nueva música del siglo XXI. Por lo tanto, realmente la ponencia en sí, quiero analizar principalmente el paso, como he dicho, de esta segunda mitad del siglo XX hasta nuestra actualidad, hasta el siglo XXI, principalmente viendo dos perspectivas importantes, creo que para todo director, como es primero el camino que realizan los compositores con sus obras escritas, es decir, de qué manera ellos ven la música, qué función tiene la música para estos nuevos compositores de este periodo, de qué paletas sonoras empiezan a utilizar y también principalmente qué dificultades prácticas podemos encontrar los directores cuando tenemos una partitura enfrente de estos compositores. Y bueno, realmente, como he dicho al inicio, no solamente hablaremos de esa... O sea, realmente estamos siempre... En nuestra formación académica siempre se nos ha hablado, ¿no? Del paso de los estilos, ¿no? De las etapas. Bien desde las antiguas civilizaciones, pasamos a Grecia, Roma, Renacimiento, Barroco, etcétera, etcétera, ¿no? Por romanticismo. Ya es como que llegamos al romanticismo, se nos habla un poco de esa segunda escuela de Viena y a partir de ahí parece que la música se paraliza, pero es al contrario, ¿no? Desde mi punto de vista es donde aparece esa gran diversidad de estilos y técnicas compositivas, ¿no? Y bueno, pues entraré un poco en esa escuela llamada Drumstand, donde muchos de los compositores que los hemos escuchado, pero tal vez a lo mejor hablo por mí personalmente, ¿no? De que no hemos profundizado en ello. Y pues como Luigi Nono, que ha pasado por allí, Westerhausen, también Luis de Pablo pasó por allí, Xenakis. Entonces hablaremos un poco de esta tendencia, igualmente como hablaremos de Helmut Ackermann o bien de Eun Sung Shin, que es una compositora surcoreana que también está en nuestros días, que es también muy importante su escritura, ¿no? Y por otra parte, la otra perspectiva no solamente es la escritura de compositores, sino también es, digamos, el desarrollo artístico de esos grandes directores que han representado y que han marcado este paso de siglo, ¿no? Y bueno, como dibujo de lo que se hablará o de lo que intentaré hablar en la ponencia, de lo que quiero exponer, realmente son las diferentes características, ya bien sea por la personalidad de cada uno, bien por su técnica, gesto o bien por todo su repertorio que esos directores han marcado,
Y una línea clara es, por ejemplo, toda la descendencia de los discípulos o los directores titulares que han pasado, por ejemplo, por la Filarmónica de Berlín. Es decir, si vemos, tal y como hablo, ¿no?, de esta, la mitad del siglo XX, ¿no?, a partir de 1950, aparece Karajan, después de Karajan ya viene Bado, después de Bado viene Samuel Rattle, ¿vale?, hasta nuestra actualidad que está Kirill Petrenko, ¿no? Por lo tanto, vemos que cada uno, lo veremos y profundizaremos en ello, cada uno tiene unas cualidades diferentes que realmente pienso que se adaptan y más bien son progresistas en la sociedad en la que les tocó vivir, ¿no? Y también nos marcaron mucha influencia y nos dieron mucha información para los directores de nuestra actualidad, ¿no?, de nuestro presente. Igual como también hablaremos de esta nueva generación de directores, como por ejemplo con Vilma Graminchite o bien con el nuevo y revelador joven Klaus Makela, ¿no? Es decir, son diferentes perfiles que creo que debemos de conocer que existen y que conociéndonos también nos dan mucha información. Así que, un poco como para concluir, todo ello, es decir, todo, tanto la perspectiva de la generación de compositores como la perspectiva de la generación de directores, creo que nos ayudará a saber a lo que nos vamos a enfrentar como directores del presente con perspectiva de futuro y sobre todo de cómo podemos estar preparados para ello. Estaremos encantados el domingo 13 de diciembre de compartir contigo. Tú serás nuestra guía en ese camino, en ese recorrido en el tiempo y las diferentes perspectivas de las que nos has hablado. 13 de diciembre es la cita. Gracias, Beatriz. Gracias. Y el siguiente en intervenir será Llorenç Mendoza, quien ha dirigido en numerosísimos países: España, Francia, Italia, Holanda, Alemania o Estados Unidos, obteniendo importantes premios y distinciones tanto a nivel nacional como internacional y como director titular de distintas sociedades musicales: el Certamen Internacional de Valencia, el World Music Contest de Kerkrade, el Certamen Internacional de Altea, el Certamen Nacional de Murcia o el Certamen Nacional de Catarroja. Cabe destacar también los conjuntos profesionales que ha dirigido como invitado: las bandas sinfónicas municipales de Madrid, Tenerife y Castellón, así como la Orquesta Clásica de Granada. Es profesor numerario por oposición en la especialidad de orquesta y dirige en la actualidad la Societat Musical Santa Cecilia de Alcácer. También es responsable del proyecto Música Maestro, taller de formación y didáctica para dirección. La ponencia de don Llorenç Mendoza será el domingo 24 de enero y nos hablará de didáctica de ensayo. Nunca mejor dicho. Adelante, maestro. Adelante, Llorenç. Bueno, muchas gracias, Enrique. A ver, saludaros a todos, evidentemente. Me reitero en mis compañeros, agradecer a todos los organizadores y a mis compañeros que están ahora también aquí. Creo que somos un equipo bastante competitivo y bueno, pienso que la iniciativa que habéis tenido los organizadores, por supuesto que es muy, muy interesante. Bien, bueno, mi ponencia será sobre, como bueno, creo que ya me conocéis mucho, he visto gente por ahí que ya ha estado en los talleres que yo doy. ¿Qué es la didáctica, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de dirección nos limitamos un poco a la técnica. O sea, vamos a los cursos, que la verdad es que son geniales, de toda la gente que está impartiendo estos cursos de técnica, pero yo lo que observé es que había un vacío en cuanto a la didáctica. La didáctica, que todo director debe llevar encima, evidentemente. La didáctica, yo siempre digo que me gusta ver de dónde vienen las palabras, ¿no? Y en este caso la didáctica viene de un término griego que es didaskein y viene a significar una parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas, de los métodos de enseñanza, ¿no? Y bueno, para mí se quedan, si buscáramos el término en didaskein, en griego, veríamos que habla de tres palabras para mí muy, muy importantes, que son explicar para que el alumno entienda, enseñar para que el alumno en este caso aprenda y la más importante de todas para mí que es instruir. ¿Para qué es instruir? Pues para que el alumno adquiera esas destrezas y habilidades que ya de por sí debe tener.
Bien, pues yo en mis talleres, los que ya habéis hecho algún taller, bueno, he hecho ya creo que son 11. Al principio decía que era un proyecto novedoso, pero ahora ya, después de 7 años que se empezó a trabajar con el Música Maestro, han pasado ya más de 200 alumnos. Entonces, bueno, yo estoy pues tremendamente feliz de la acogida que ha tenido. Incluso han habido alumnos que han repetido hasta 3 y 4 talleres, o sea que no me puedo quejar, ¿no? Como se suele decir. Pues, como os comentaba, en estos talleres, que es de lo que hablaré yo en mi ponencia, lo que realmente yo ofrezco es una variedad de herramientas, ¿no? de recursos, de medios didácticos y, sobre todo, lo más importante, que es el proceso de aplicación. ¿Por qué? Pues que, evidentemente, cuando uno tiene un gesto claro, eso está, bueno, evidentemente debería ser algo que sería imprescindible, porque si no tienes un gesto claro ya empezamos mal. Pero bueno, cuando tú ya aprendes a tener un gesto claro, que te entienda el músico visualmente, tú después necesitas unas herramientas para poder trabajar en la música, que realmente es lo que va a salir de ahí, ¿no? De esa sesión de trabajo. Por tanto, ¿qué es lo que pretendo yo? Pues yo pretendo exprimir al máximo el potencial de la gente que tengo delante, ¿no? De los músicos, alumnos. Yo, como ha dicho muy bien Enrique, profesor de orquesta, he trabajado muchísimo en conservatorios, todos los niveles, y te das cuenta de todas las destrezas que tienen los alumnos, ¿no? Como os decía, esas capacidades que tienen, las habilidades, ¿no? Y nuestra misión, igual que en un conservatorio, igual en una banda amateur, sobre todo porque, como ya sabemos, la mayoría de bandas son amateurs y algunas son hasta semiprofesionales, como ya sabemos las bandas grandes, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar sonsacar ese talento que llevan los músicos, ¿no? Los alumnos, el potencial que tienen en su intelecto y, sobre todo, las actitudes que tienen creativas, porque a veces nos quedamos un poco sorprendidos de que el chiquito del tercer clarinete, que es el que acaba de entrar, tiene a lo mejor muchísima más creatividad que el que está de solista toda la vida, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo trabajo yo? Y es lo que, como os decía, explicar en la ponencia. Pues bueno, yo hablo de las tácticas, las estrategias que podemos tener, didácticas, pedagógicas, y sobre todo porque cuando nosotros trabajamos tenemos un objetivo principal. Y el objetivo principal, como creo que compartirán todos mis compañeros y todos los que estamos aquí, es la unificación de los criterios interpretativos, ¿no? Si tú no unificas, pues es complicado que allí lo que salga tenga un sentido y comunique al público, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que pretendo? Pues una interpretación homogénea, ¿no? Porque para esto lo que necesito es que todos piensen igual. Y ahí es donde entran las herramientas, los recursos que os decía, ¿no? Porque no es lo mismo que un clarinete piense totetí, por ejemplo, que la flauta que piense titoté. Entonces, las vocales son muy importantes para mí. Yo creo que la cuestión de trabajo muchísimo los fonemas, ¿no? Los que han trabajado conmigo pues saben que bueno, que nos reímos mucho con todas las sílabas y todo lo que montamos allí, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que son los fonemas, yo hablo de fonemas, digamos que son fonemas rítmicos y fonemas dinámicos, ¿no? Claro, yo creo que vamos a entender todos perfectamente que cuando tú tienes que explicar un sforzando, por ejemplo, el sforzando puede ser de muchísimas maneras. Entonces, claro, si tú lo único que haces es cantarlo para que lo imiten, no estás dando tampoco demasiada información. Eso es lo que hago yo. Yo me he dedicado pues digamos, a indagar un poco en lo que es el sistema de los fonemas y a buscar digamos, las sílabas más adecuadas según el tipo de música o según el problema que se me puede presentar, ¿no? He hecho un estudio, por ejemplo, dependiendo del ataque, ¿no? Pues si es labiodental, o es interdental, o es palatal, dependiendo de la sílaba que tú utilices, tu cabeza piensa de una manera o de otra. Y esto es tremendamente, bueno, diría que funciona tremendamente bien, porque al final del todo lo único que conseguimos, como se estaba diciendo, pues era la unificación de los criterios interpretativos. Para mí esto es bueno, lo que yo estoy haciendo toda la vida, ¿no? La verdad es que llevo ya muchos años, desde el 91 que empecé con la banda de Castelnovo, que tenía unos músicos
pues creo que tenía 2 profesionales o 3 y después todo lo que tenía eran pues gente mayor y educandos, ¿no? Entonces, tenías que hacerle entender a todo el mundo cómo quería yo lo que tenía en mi cabeza, ¿no? Cómo quería que sonara. Entonces, creo que, como os decía, la didáctica es una parte muy, muy importante de la formación del director. Y lo que hablábamos, creo que no, antes de empezar, que bueno, que es muy importante el saber distinguir entre el maestro director y el director. Son 2 cosas totalmente distintas. Y el taller Música Maestro, como ya lo dice su nombre, pues evidentemente está enfocado a la figura del maestro director, cosa que también explicaremos en su momento. Bueno, ahí en el taller, los que ya conocéis, hacemos un montón de cosas, ¿no? Los que lo habéis hecho, habéis visto que hemos hecho como los procesos de memorización, análisis de partituras, hablamos de la técnica que yo tengo, pues la verdad es que mucho que agradecer a mi maestro, a Enrique García Asensio, que me ha transmitido como, bueno, de una manera increíble la técnica del propio Celibidache. Y también, como os decía, nos abarcamos todo, ¿no? Todo lo que es lo que acaba de hablar el maestro Soler, también la gestión, hablamos un poco de todo, ¿no? Pero claro, nos enfocamos más a la didáctica, que creo que lo que necesitan nuestras bandas, estamos hablando de 500, bueno, casi 600 bandas en la Comunidad Valenciana federadas, pues pienso que necesitan mucho de maestro y director. Y bueno, y en eso estoy yo desde el 2010 que empecé con esta idea. Y el día, que no recuerdo qué día, ahora no lo recordará Enrique. 24 de enero, estaré con vosotros para explicaros un poquito por encima cómo funciona esto. Gracias a todos y espero ver ese día. Didáctica de ensayo, 24 de enero, Llorens Mendoza. Además, la palabra maestro tan bonita y en toda la extensión de la palabra, entre muchas otras cosas, lo que nos contarás. Un placer, Llorens, gracias. Seguidamente será el turno de Pablo Marqués. Ha sido director de la Unión Musical Utielana, de l'Ateneum Musical Escola Cantorum, de la Vall d'Uixó, de la Jove Banda Sinfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana y de la Jove Orquestra Sinfónica de Castelló. Además, ha actuado como director invitado en agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia, Carpe Diem Chamber Orquesta de San Petersburgo y Estonian Academy of Music Theatre Symphony Orquestra de Tallinn. En 2011 fue ganador del concurso de dirección enmarcado dentro del 27 Curso Internacional de Música Ciutat de Cullera y ha ganado el primer premio en el certamen de la Comunitat Valenciana con la Banda Sinfónica de l'Ateneum Musical Escola Cantorum de la Vall d'Uixó en 2014 y el primer premio de la sección Salvador Giner en el primer y tercer concurso de orquestas Bankia con la Orquestra Sinfónica de la Societat La Primitiva de Rafael Buñol en 2017 y 2019 respectivamente. Actualmente es director titular de la Banda Sinfónica de la Unión Musical de Llíria y de la Orquesta Sinfónica de la Societat La Primitiva de Rafael Buñol, así como profesor de dirección en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Tengo que deciros que todos los currículums están resumidos. Es de justicia recordarlo. Así todos son bastante densos, pero están todos resumidos. Son nuestros ponentes muy, muy importantes. La conferencia de Pablo Marqués será el domingo 21 de febrero y nos hablará de comunicación y liderazgo. Compañero, Pablo Marqués, te toca comunicar precisamente a nuestros seguidores. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Enrique, por tu presentación, demasiado extensa, aún creo. Bueno, en primer lugar, pues, como han dicho mis compañeros, es un verdadero placer compartir cartel, ¿no? con gente que creo que, bueno, gente que admiro de hace muchos años y gente que es las que me pongo para escuchar música que hacen ellos, que realmente, pues, de verdad que es un verdadero placer. También agradecer a los organizadores porque su iniciativa, pues bueno, creo que aprovechando la coyuntura, ¿no? que tenemos de confinamiento, de aislamiento, podríamos decir, pues aprovechar estas plataformas para, bueno, poner en contacto y poder ver las caras y hablar de cosas que son tan sumamente interesantes como las que se han expuesto y se van a exponer. Bueno, mi conferencia, la idea que llevo es un poco más, digamos, intelectual, un poco más, a lo mejor, reflexiva, en cierta manera. Como ha comentado Enrique, llevo ya unos años de profesor de dirección en el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha
Y con el tiempo pues te vas dando cuenta, evidentemente, de ciertas características, ¿no?, que tienen los estudiantes e incluso de características propias que nosotros hemos pasado anteriormente. Entonces, he planteado una conferencia que intento que sea lo más productiva posible para el director que la pueda escuchar, porque evidentemente pues, se trata de dar ciertas herramientas o al menos ciertas reflexiones en base a nuestro trabajo, que muchas veces considero que nos ponemos a dirigir, ¿no? Aprendemos mucha técnica, que evidentemente es un canal indispensable, pero al final hay un momento en que perdemos un poco la perspectiva, es lo que un poco donde quiero ir, ¿no? La perspectiva que realmente cuál es nuestro propósito del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo que voy a plantear es realmente una realidad, es decir, no voy a descubrir nada nuevo, simplemente es un poco pues, poner patente aquella realidad que deberíamos un poco pues, dedicarnos, ¿no? El origen un poco de la conferencia está basado en una unidad didáctica que yo hago un poco ilógicamente, pero la hago a propósito. Es la última unidad didáctica que hago cuando acaban los estudiantes la carrera. Justo antes de acabar, justamente ahora, es cuando la produzco. Y la titulo de la siguiente manera. Pero ¿de verdad sabes a qué se dedica un director? Que realmente cuando ya han estudiado 4 años de dirección de orquesta, de dirección de coro y dirección de banda, porque allí estamos especializados en dirección de banda, bueno, pues planteo realmente después de 4 años, pero tú sabes a qué te vas a dedicar. Entonces, bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como os decía, veo que hay una necesidad de autorreflexión. ¿Por qué? Porque veo que el director, muchas veces, insisto, estamos con realmente es tan interdisciplinar que al final se nos olvida un poco las perspectivas de dónde vamos. Y realmente nuestra perspectiva, bajo mi punto de vista, es comunicativa. Somos personas que dedicamos a la comunicación, como podría ser un presentador de televisión, como podría ser un conferenciante o incluso un comercial, ¿no? Pasamos de diapositiva, por favor. El acto comunicativo, pues como decías, creo que para mí es muy importante el ver un poco, el ser conscientes de este acto comunicativo. Realmente es un acto comunicativo muy complejo, porque realmente si nos damos cuenta tenemos como diferentes actores, ¿vale? Y realmente pues es importante que todos los actores y todas las, digamos, necesidades que tiene el acto comunicativo tengan una buena calidad. Por ejemplo, hablo aquí de la necesidad de la calidad de las fuentes primarias. Fuentes primarias para mí, evidentemente, es la partitura. La fuente primaria es la partitura original que nosotros elegimos. Por aquí, ¿por dónde voy? Pues me estoy planteando, por una parte, el tener una calidad intrínseca del repertorio, es decir, evidentemente, cómo elegimos un repertorio. Intentamos, claro, a veces el repertorio puede ser simplemente objetivamente bueno y a veces el repertorio que necesitamos es simplemente objetivamente pedagógico. Entonces, es importante en qué modo elegimos un repertorio, pero siempre buscando esa calidad mínima del repertorio. Y después, también es importante para mí, en cuanto a la calidad de fuentes primarias, la calidad intelectual del canal. ¿Quién es el canal? Nosotros. Pues un poco esta reflexión, un poco de que realmente qué hacemos, ¿no? Intelectualidad del canal y también, evidentemente, de la agrupación. Porque es importante adecuar un buen repertorio con una buena calidad, pero que la agrupación lo pueda entender. Si la agrupación no entiende el mensaje que transmite el compositor, realmente hay un momento ahí de interferencia, ¿vale? Pasamos de diapositiva, por favor. Como comentaba, es un acto comunicativo complejo. Aquí pueden ver más o menos un poco la relación. Evidentemente, todo esto lo voy a explicar mucho más exhaustivamente en la conferencia, ¿vale? La idea es eso, que ver un poco la interrelación que tenemos del compositor con el director, ¿no? Que realmente le manda un mensaje mediante la partitura. Después, el director que manda un mensaje a la orquesta o a la banda, le manda a través de la partitura, él la estudia, entonces manda otro mensaje. A la vez, el compositor, mediante la partitura, ha mandado también un mensaje a la orquesta. Encima, el director también puede producir un mensaje, el mismo mensaje que cuando estamos dirigiendo, produce hacia la orquesta, lo produce hacia el público. El público está viendo dirigir al director. Entonces, puede entender o no puede entender el mensaje, pero si no entiende, no está reaccionando así como sí que lo hace la agrupación, ¿no? Y finalmente, evidentemente, pues la orquesta o la agrupación, la banda, emite un mensaje sonoro al público. Realmente, todo esto, ¿por qué? Porque, insisto, el compositor pretende enviar un mensaje. El compositor tiene una inquietud y envía un mensaje mediante un discurso.
un discurso que ya no entró a nivel estilístico, no va a entrar si un discurso sonoro más parecido al speech del barroco, podemos decir, o clásico. También puede ser un discurso simplemente, bueno, pues descriptivo, como puede ser un poco más en música del siglo XX o siglo XIX. Pero finalmente hay una pretensión. Entonces el director tiene un poco que captar realmente esa pretensión del compositor original y saberla transmitir. Por eso mismo veo un poco esa reflexión que veo que al final del camino sabemos mucha técnica, sabemos incluso cómo llevar un ensayo, ciertas herramientas, pero realmente no entendemos el mensaje intrínseco del compositor. Entonces creo que es una buena reflexión en ese aspecto. Para lo cual, cambiamos de diapositiva, por favor. Creo que para que este acto comunicativo tenga una calidad total, como comentaba anteriormente, hay para mí dos vertientes básicas en digamos, la formación del director. Una es el liderazgo y otra la motivación. El liderazgo, bueno, Enrique ha sido demasiado extenso, pero una cosa que evidentemente no ha comentado es que yo realicé la carrera de Ciencias Empresariales, que no tiene nada que ver con la música. Y en aquel momento yo pensaba, ¿y esto? Si yo quiero ser director, ¿para qué me va a servir? Realmente me sirve para mucho. Realmente el cómo funciona una empresa, la manera de interactuar, el cómo un gerente debe tratar a sus trabajadores, el cómo motivarlos, el cómo liderar esa empresa, es lo mismo para un director. Es algo muy similar a lo que comentaba Cristóbal, ¿no? Con el tema de la gestión. La gestión no es algo que se enseñe en las aulas, pero sí es algo intrínseco a nuestra formación. Por lo tanto, un poco el liderazgo y motivación va un poco por ahí también, ¿no? Entonces, aquí simplemente hablaré, pues, el liderazgo asumido, es aquel líder que ostenta un cargo, por ejemplo, pues puede ser un presidente de una sociedad musical o puede ser, pues, el jefe de administración del Palau de la Música de Valencia, por ejemplo, ¿no? El líder reconocido es aquel líder que, aunque no necesariamente tenga un liderazgo asumido, la gente lo reconozca como líder. Por ejemplo, un compañero que, imaginaos el tercer viola, por decir alguna forma, tercer atril, que es una persona que tiene un buen carácter y que todos los días pues, saluda a la gente, y esa gente es esa persona que hace que su mundo funcione mejor, ¿vale? No, es una persona que no es un líder, que no ostenta ningún cargo, pero sí que todo el mundo lo reconoce como líder. Y esa gente es muy importante para nosotros como directores. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos a que el director debe ser un líder asumido, evidentemente, lo reconoce todo el mundo como director, pero además, sobre todo, un líder reconocido. El momento que el director llega a ser un líder reconocido es cuando tú llegas a la parte subjetiva de la gente. Cuando eres líder simplemente asumido, tú controlas la parte objetiva. Todo el mundo va a hacerte caso o te va a seguir porque tus directrices, porque tú eres el director. Y por eso te siguen. Pero el momento que tu liderazgo es subjetivo, la gente te sigue porque cree en ti. Entonces, esto es muy importante. Como comentaban anteriormente mis compañeros, realmente el director tiene que tener contacto con la sociedad, tiene que saber vender, tiene que saber cómo interactuar con el resto. Y como os decía anteriormente, si queremos tener un buen acto comunicativo, tenemos que tener un liderazgo subjetivo. Es obvio. Si no, no nos van nunca a creer, ¿no? Lo que decimos. Y finalmente, la siguiente diapositiva, aquí habla un poco de que si se coordinan los liderazgos dentro de una empresa, ¿no? Dentro de una estructura, realmente el proyecto funciona mucho mejor. En el momento que hay un líder, por ejemplo, un líder reconocido que no tiene contacto con los otros restos de líderes, se puede producir fricciones. Entonces, toda esta coordinación del liderazgo hay que tenerlo como muy en cuenta. Realmente no estoy hablando simplemente de inteligencia emocional. No es nada nuevo, pero sí que creo que es importante dejarlo patente, ¿no? En cierta manera, porque es importante la psicología que tenemos que tener los directores en cuanto a nosotros y en cuanto al resto de elementos que forman la red de la sociedad, ¿vale? Finalmente, en cuanto a la motivación, pues también creo que va muy dentro del acto comunicativo, porque si el músico está motivado, digamos que la recepción es mucho mayor, la capacidad receptiva es mucho mayor. Entonces, aquí creo que la pregunta les va a gustar a los directores, porque cuántas veces vas a una agrupación, a una entrevista de trabajo y te preguntan, bueno, ¿y tú qué vas a hacer para motivar a los músicos? Y es como la pregunta trampa, ¿sabes? Que siempre la preguntan, pero nunca tenemos la respuesta, ¿no? Es como, pues haremos viajes. Bueno, de acuerdo, sí, haremos viajes, sí, dinero. Muchas veces no se puede entender, ¿no? Entonces,
Bueno, evidentemente esta reflexión la hago porque para mí hay distintos aspectos que pueden causar motivación. En primer lugar, aspectos organizativos. Por ejemplo, si tú perteneces a un grupo de trabajo, a una sociedad, a una banda, a una orquesta, en que hay puntualidad, hay coordinación, los salarios en el ámbito profesional son buenos, hay buenas condiciones laborales, eso, en cierta manera, te hace estar mejor. Es decir, te motiva en cierta manera. Hay después otros aspectos extramusicales. Por ejemplo, como comentaba anteriormente, pues puede haber viajes, puede haber actos sociales y, sobre todo, para mí, una cosa que motiva mucho es el sentido de pertenencia. Es verdad que en nuestro ámbito bandístico es algo bastante obvio, pero el promulgar un poco y fomentar el sentirme de esta sociedad hace que yo haga un esfuerzo mayor y diferencial al que haría en otro lugar. ¿Cuántos músicos profesionales conocéis que ellos en su día a día, su trabajo, hacen su trabajo perfecto, pero llega la 1:30 y es como, es mi hora de irme a casa, ¿no? Y cuántos ensayos para un certamen acaban a las 2 de la mañana, que no lo haría nunca un músico profesional en su trabajo. Entonces, ese sentido de pertenencia, ¿no? No sé, alguien alguna vez me comentó que porque Filarmónica de Berlín es pues, probablemente de las mejores orquestas del mundo, dicen porque hasta el último violín segundo creen en el proyecto. En cierta manera debe ser así, ¿no? No sé si esto es una fantasía o no lo es, pero creo que en el momento en que todo el mundo forma parte de esto, siendo un poco el hierro, digamos, es mucho mejor trabajar. Digamos que la estructura trabaja mejor, como decía anteriormente, el liderazgo trabaja mejor y finalmente el acto comunicativo es evidentemente más claro. Y finalmente, para mí, el aspecto más importante de motivación es el aspecto musical. Ahí es donde quería llegar. Que muchas veces nos preguntamos tantas cosas que podemos motivar, hacer los ensayos disfrazados, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, pero realmente para mí la motivación está en la calidad musical y un poco en el caché que le tenemos que dar al repertorio, los directores que actualmente pues estamos un poco formando, porque al final no dejamos de formar tanto a nosotros como a la agrupación. Bueno, espero que les guste un poco la conferencia, espero que sea interesante también y práctica sobre todo, yo digo un poco reflexiva, pero también un poco llevada a práctica. Y bueno, ahí ponía mi dirección de correo por si alguien quiere pues, escribir alguna cosa o preguntarme, pues ya incluso antes de la conferencia, pues sería un placer. Muchísimas gracias y de verdad un placer compartir cartel con mis compañeros y gracias a los organizadores. A ti, Pablo, comunicación y liderazgo tan importantes y además entrelazados para que todo funcione. Será el 21 de febrero, domingo, así que ya tenemos cita para Pablo Marqués. Y ahora nos hará su intervención Vicent Balaguer, quien ocupa la plaza de profesor de violín del Conservatorio Superior de Música de Valencia desde los 18 años. Más tarde ingresa en la Orquesta de Valencia como violín solista, donde se encuentra actualmente en excedencia. Ha impartido clases en los conservatorios de Cullera, Superior de Aragón, Superior de Castellón, Superior de les Illes Balears y profesor de cursos de perfeccionamiento de Morella, Cullera, Benidorm y Palma de Mallorca, entre otros. Es director de la Orquesta del Conservatorio Superior de Valencia, del CICUM de Benaguasil, del Grup Contemporani de la Jonc e invitado por la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta de Elche, la Orquesta de la Valldigna y la Orquesta del Conservatorio Superior de les Illes Balears. Actualmente imparte clases en el Conservatorio Superior de Valencia, la Academia Maurice André y es concertino de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Su tema a tratar será Transcripciones, el tesoro perdido de los archivos y se celebrará el domingo 18 de abril. Vicent Balaguer, qué buena pinta tiene el título de la conferencia. Transcripciones, el tesoro perdido de los archivos. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero saludar a mis compañeros. Veo a Cristóbal, Pablo, Bea, Llorens, Weti es Juan Carlos. Nada, un beso grande. Espero que el confinamiento acabe cuanto antes ya. Y saludar también y agradecerte a ti, Enrique, la presentación que has hecho. Veo que el currículum está un poquitín ya caducado. No es culpa tuya, ha sido que está pensado. Ahora estoy en Torrentes de profesor de violín. Sí, la ponencia que voy a hacer cuando Pepe me sugirió a ver qué podíamos hacer y tal, pensé enseguida un poco en qué podía aportar yo. Y yo creo que lo más importante aquí que podemos aportar es el conocimiento personal de cada uno.
En mi caso es la cuerda. ¿Por qué lo de las transcripciones tesoro? Es porque me encontré en Benaguacil, al hacerme cargo, pues entré al archivo y vi partituras de los años Catapún, donde existía la transcripción a medida. O sea, la transcripción a medida me refiero, por ejemplo, la última que tocamos era Espartaco y esa transcripción se acabó 3 días antes del certamen. O sea, que es proceso para la banda. Hoy en día hay transcripciones modelo, ¿no? Y yo no estoy demasiado de acuerdo en lo que se hace hoy en día, tanto porque, a ver, tratamos muchas veces, se hace como si dijéramos un equipo de fútbol, ¿no? Defensa, delantera y media. Vemos clarinetes, violines primeros. Si pensamos que una orquesta tiene, vamos a decir, 30 violines primeros, 4 clarinetes, depende del registro, los tapa. Ahora bien, si nosotros pensamos una sección de bajos, pues a lo mejor un cello con sordina los puede tapar a ellos. O sea, yo creo mucho en las transcripciones esas antiguas, donde esa transcripción está hecha ex proceso para. Pues, por ejemplo, en el caso que me encontré en este de Espartaco, había 2 saxos bajos. Claro, es que en aquella época en Benaguacil había 2 señores que tocaban el saxo bajo. Entonces están hechas para ellos. O sea, no creo demasiado en las transcripciones que se están haciendo hoy en día. No digo que estén bien o mal, porque también es una forma de aglutinar todo. Pero cuando se refiere al tema transcripciones, entran muchísimos elementos a tratar, como por ejemplo el conocimiento de la cuerda. Es muy difícil. Pablo sabe perfectamente, o Cristóbal o Bea, que trabajan habitualmente en orquestas y bandas, que ya de entrada lo que digo yo, el poder de reacción es totalmente diferente. El de la percusión que tiene un violín a la percusión que puede tener un clarinete. Entonces, lo que intentaba es ayudar a los directores, dentro de mi experiencia, que pueda aportar para lo que ellos piensan se puede trasladar a otro instrumento. Al final es una cuestión de lógica. Una vez hablando con Maurice André, él me decía que sus referentes era Grimió en el violín y Montserrat Caballé en el canto. Yo digo, en el violín para mí es al revés, ¿no? Para mí es su picado, el picado de Maurice André, y evidentemente la voz siempre está ahí. Entonces yo creo que la transcripción es muy formativa. De hecho, igual mucha gente no sabe, yo empecé con la trompeta y lo primero que toqué yo en la banda fue la cuarta de Tchaikovsky. O sea, yo cuando tenía 9 años, yo ya sabía lo que era la cuarta de Tchaikovsky, que después, hasta que no entré en la Honde, no la volví a tocar. Pero claro, como nivel formativo, es importantísimo el poder acceder a esas transcripciones. Y claro, el encontrarme con tantas transcripciones en el archivo, como de zarzuela, muchas veces vemos en la programación de muchas bandas, no hay programación de zarzuela, y es importantísimo para nosotros conocer nuestro género. Después ya podemos hablar si las tonalidades son las que son o se facilitan o no, porque sí, evidentemente no suena igual do mayor que re mayor que mi mayor, pero como plan formativo es interesantísimo pues que sepan lo que es un zorzico, que sepan lo que es una zamacueca, que sepan lo que es un zapateado, aparte que es nuestro, no hace falta irnos a otro sitio, más bien nos copian. Y simplemente sería eso, hablar también me gustaría que los oyentes que intervinieran bastante, o sea, hacerme preguntas para intentar yo poderles solucionar problemas. Pero principalmente un poco el enfoque que quería darles es eso, por qué la labor formativa que tiene la transcripción y cómo puedo ayudar yo a que esa transcripción sea lo más fiel posible a lo que me dice la partitura. Evidentemente tenemos muchos problemas. Ahora también está pasando al contrario, ¿no? Que mucha gente que ha compuesto para banda lo quiere pasar para orquesta, por lo tanto se encuentra
con otro problema. ¿Cómo transcribo yo lo de los clarinetes a los violines? Pero vamos, eso sería otra ponencia. Pero claro, pensar que en una orquesta sinfónica solo hay 5 voces de cuerda y en una banda te puedes encontrar 15 voces diferentes, entre clarinetes primeros, principales, segundos, terceros, altos, saxos, altos. Hoy en día tenemos muchísimos recursos. Entonces, no simplemente violines primeros son clarinetes, sino tenemos muchas más opciones. Creo que es todo lo que quería decir y sobre todo eso, que intentar que sea una ponencia más de diálogo que no autoritario, por decirlo de una forma. No me gustaría esa palabra. Será el 18 de abril, transcripciones, el tesoro perdido de los archivos. Lo interesante, evidentemente, es que en todas las conferencias haya una interactuación entre los seguidores y los ponentes para que puedan fluir, ¿no? Las informaciones, las dudas, las preguntas, eso sería lo realmente interesante. Por cierto, Vicent Balaguer, soy fan de las bandas zarzueleras. Hay que tocar zarzuela siempre que se pueda porque es nuestro legado y además es muy bonita y tiene mucha música que interpretar. Ahí, por supuesto. Sí, señor. Y por último daremos paso a Juan Carlos Civera, quien ha dirigido la coral infantil Juan Bautista Gómez, el coro de voces mixtas del Conservatorio José Iturbi de Valencia, el grupo polifònic Händel de Benaguasil, la Escola Vocal de Xàbia, así como las bandas sinfónicas Unión Artística Musical de Vilamarxant, Unión Musical de Benaguasil, Centre Artístic Musical de Bétera, Unión Musical de Mislata, la Mònica de Buñol, Unión Musical de Montserrat y Unión Musical Utielana. También ha sido director invitado de la Orquesta del Ficum de Benaguasil, la Orquesta Sinfónica de la Valldigna y la Orquesta de Cámara de la Artística de Buñol y principal director invitado de la Banda Musicale de Pont Saint Martin en Italia. Actualmente es profesor de fagot y música de cámara en el Conservatorio Musical José Iturbi de Valencia y director titular de las bandas sinfónicas Santa Cecilia de Guadassuar, de la que me mandaron recuerdos para usted, y la Unión de Pescadores del Cabanyal y del ensemble de saxofones Art Sonora. Nos hablará del director de banda, un oficio de larga trayectoria. Será el domingo 6 de junio. Don Juan Carlos Civera, adelante, cuando quiera. Buenos días, buenas tardes casi ya, ¿no? Muy bien. También te corrijo en el currículum porque creo que está viéndonos también Samuel Pérez, es el nuevo director de la banda del Casinet del Cabanyal, que ya no lo soy yo. Tuve un pequeño infarto o dos, cosa que ha salido bastante bien, gracias a Dios. Sigo corriendo, saliendo a correr, jugando al tenis y sigo dirigiendo, que es más pesado, ¿eh? Porque el primer yuyu me dio dando batutazos, me pilló en la pérgola, en el puerto. Increíble. Bien, pues yo quería hablaros, primero saludar a todo el mundo, por supuesto. Muchas gracias por contar conmigo. Yo siempre he dicho que cuando me hablan de que soy un director y tal, siempre contesto lo mismo. Siempre digo, bueno, yo me considero un fagotista venido a menos. Venido a menos, ¿por qué? Porque yo considero tocar bien a un nivel excepcional, lo considero muy difícil. Lo considero muy difícil. A mí me ha costado mucho. Hay gente que tiene mucho talento, pero creo que también le cuesta mucho. Aquí hay mucha gente de mucho talento que pueden confirmar lo que digo. Y creo que un músico mediocre es mucho más importante que una batuta mediocre. Yo creo que los músicos tienen derecho a tener batutas serias, y más en Valencia tenemos un problema grave. Tenemos muy buenas batutas, muy buenas, aquí hay muchos ejemplos de eso, pero hay que tener en cuenta de que necesitaríamos una escuela de directores mucho más grande, porque necesitamos 1000 batutas, alrededor de 1000 batutas, entre coros, bandas y orquestas. Necesitamos tantos directores que los músicos no se merecen que seamos tan malos, y me incluyo. No se lo merecen. Es una cosa increíble y que nos pasa solo en Valencia, que necesitemos tantas batutas. Por eso, históricamente, hemos sido los músicos, los instrumentistas buenos, los que hemos asumido
esta carencia de batutas buenas. Lo digo por mí, que aquí hay gente que dirige muy bien. Os lo digo porque mi ponencia realmente la he querido llamar la interpretación, desde la escuela a la batuta. Es un camino que hoy en día que está cambiando todo tanto en la educación, tenemos que empezar los profesores, que aquí somos todos profesores, no nos equivoquemos, somos más profesores, algunos, por ejemplo, como yo, que somos más profesores que directores. Entonces, está cambiando todo tanto que yo, sobre mi experiencia como músico, quiero llegar hasta la batuta para que la gente, los directores que están intentando mejorar, tengan un camino al que cogerse para ilusionarse en todos en este camino, ¿no? Yo llegué a la batuta desde un niño, yo en mi currículum ahí también hay coros que ya no llevo, pero empecé con los coros. Con 13 años empecé a dirigir un concierto semanal. Eso era, me salió una media de un concierto semanal. Pero yo era el telonero de mi padre que dirigía orquesta y coros. Yo no tenía ni zorra idea de dirigir, por supuesto. Sigo en este mismo camino. Pero tuve que dirigir. Como todos vosotros, cuando empezasteis, probablemente tuvisteis que dirigir y no teníais ni idea. Yo recuerdo mi primer concierto, intenté que no se me vieran los brazos, no pude sacarlos. Me quedé aquí, puestecito, chiquitito, con mi primer coro, que era un coro infantil. ¿Sabéis? Yo he dirigido 23 años coros, al final lo dejé por saturación. La batuta es agotadora, y más cuando son agrupaciones amateurs, y cuando son agrupaciones amateurs no importantes. No importantes me refiero a con falta de recursos, porque importantes son todas. La falta de recursos hace que el director lo haga todo. Yo cuando menos trabajo, ahora, por ejemplo, en Guadassuar, en la banda de Guadassuar, yo no hago nada. Cuando la primera banda que yo dirigí barría la academia, ¿no? Entonces, os comento todo esto porque la batuta, desde mi punto de vista, es un compendio de cosas a la que llegamos sin saber absolutamente nada. Y a mí la batuta me ha llegado por la interpretación. Sencillamente, tengo que interpretar la partitura que tengo delante con el instrumento que tengo delante. Yo, como sabéis, soy fagotista, venido a menos, pero fagotista. ¿Qué ocurre con la interpretación? Ahora que está cambiando todo en las escuelas, lo que hacemos es intentar que los niños desde el principio interpreten, no toquen las notas, por supuesto que las van a tocar, pero que atraviesen las notas desde que hacen sus primeras notas. Esto es muy importante, porque si tú cada vez que haces música, interpretas y le das un sentimiento a cada cosa, acabas haciéndolo siempre. Es lo que me pasó a mí con el fagot, que no aplicaba en la batuta. Yo en la batuta, cuando empecé, era totalmente técnico. Totalmente técnico. Era una obsesión el ser claro, muy claro, cosa que los que me conocen ahora dicen, Juan Carlos, no me lo creo. Sí, era muy claro técnicamente, pero anímicamente era torpe. Torpe. Sin embargo, con el fagot, yo era anímicamente grande, porque lo trabajé. Siempre trabajé anímicamente el instrumento. Y tuve la suerte de estudiar con grandes fagotistas que potenciaron esto en mí. No, tú no puedes tocar una sola nota sin sentir algo. Y si no te da nada que sentir la nota, invéntatela. Invéntate el sentimiento. Porque si tú estás hablando, tú no puedes decir gallina y seguir hablando tranquilamente, porque es que la gallina, ¿qué hace ahí? Esto nos pasa mucho. En la batuta pasa muchas veces. Estamos dirigiendo y estás llevando el compás y gallina, y te aparece una gallina, y te aparece otra. Y dices, bueno,
Pero si yo estaba en una montaña disfrutando de la profundidad, aquí en las trompas siempre dan la profundidad de las montañas. Oyes las trompas, hermano, oh, qué profundidad, qué lejos está esa montaña, ¿no? Y de repente aparece una gran gallina y sigues viendo las montañas. Nunca he entendido por qué hacemos esto tanto, porque no tenemos nada que sentir. ¿Qué hace esa gallina ahí? Yo recuerdo una obra que dirigí en Italia, en esta banda que ponía en mi currículum, en Pont San Martín. Recuerdo que estaba estudiando en el avión, estudiándome la partitura, repasando allí, porque era in the Grand Prairie, Texas. Era una obra americana, recuerdo. Y resulta que se oye una pradera, como si fuera Mahler, al inicio, se oyen unos cencerros de vacas, fantástico, y dices, de repente aparece un solo de trombón con sordina que hace como el ejemplo de la gallina. ¿Esto qué hace aquí, no? Sigue todo. Al final, era muy descriptivo. Y cuando lo escuché en directo, lo oí. Yo dije, ¿dónde esta es la mosca de la mierda? Era una moscarda, realmente el solo de trombón. Sí, pero esto es muy descriptivo. Descriptivamente es muy fácil. Yo lo que me refiero siempre, cuando hablo con mis alumnos, es al sentimiento que tenemos que tener cuando realizamos cada momento de la música. Esto, cuando una obra la tienes montada, es cuando tú en cada momento, absolutamente en cada momento, estás sintiendo algo y sabes lo que tienes que sentir. Esto no se improvisa. O sea, tienes que tener claro el sentimiento. Yo los tengo apuntados en mis partituras. ¿Qué sentir en cada momento? Porque es como el punto de anclaje para que todo empiece a funcionar. Mi ponencia va de esto porque a mí me abrió muchas puertas al completar una obra e interiorizarla. Sencillamente porque cuando tú enganchas una obra anímicamente, puede ser música contemporánea, ¿eh? Son sentimientos mucho más extraños, más modernos, porque antes una música romántica pues es pasión o odio o agresividad, o se puede tener esta sensación anímica dentro en cada momento, pero a lo mejor en música contemporánea puedes estar flipado, un momento que te pones ahí, estoy flipado. Yo he llegado a hacer una cata japonesa. Mis músicos lo pueden decir. La descubrí haciendo la grulla, me vi haciendo la grulla como Karate Kid porque no sabía qué sentir. En todo un fragmento largo, di 1000 vueltas, lo intenté de 1000 maneras en los ensayos, llegó un momento que vi una cata, es un sentimiento más contemporáneo, pero vamos a sentir el karma, ¿no? Digo, pues este momento, tengo aquí 20 segundos, que es el karma y te lo pones en grande. Cata. Es un poco esto lo que quiero hablar con la gente que lo quiera escuchar. Muy bien, esto era. Juan Carlos, por eso los robots no harán nunca música como podemos hacerla los humanos, porque nosotros la sentimos. Ahí está. Ahí está la clave. Si me permiten, recuerdo rápidamente las fechas y los ponentes. Cristóbal Soler, 18 de octubre, nos presenta Gestión Musical y Proyectos Artísticos. Beatriz Fernández, domingo 13 de diciembre, con la conferencia La música al paso del siglo. Llorens Mendoza, el 24 de enero, la didáctica de ensayo. Después Pablo Marqués, el 21 de febrero, Comunicación y Liderazgo, de la que ya nos ha avanzado. Vicente Balaguer, el 18 de abril, Transcripciones, el tesoro perdido de los archivos. Y Juan Carlos Rivera, el director de banda, un oficio de larga trayectoria, o como él decía, desde la escuela La Batuta. Será en junio, el día 6 de junio. Gracias a todos por vuestra participación. Nos escucharemos con más tranquilidad el día de vuestras conferencias. También gracias a todos los seguidores que nos habéis acompañado en este acto. Aprovechad el día de las conferencias para preguntar, para aprender y para disfrutar de este rato maravilloso que nos vas a hacer pasar. A todos, ya vuelo a paella, así que nos vamos a comer.
Hasta la próxima. Que sean todos felices. Adiós. Adiós.